Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Buenos días, compañeras. Estamos por acá de nuevo saludándolas, esperando que se encuentren muy bien, de salud, en su trabajo también y bueno, toda su familia. Siempre desde Mujeres Transformando estamos queriendo llegar hacia sus hogares. Ahora, de nuevo, porque no podemos acercarnos a las comunidades, ¿verdad? Por toda la situación de la pandemia, pero estamos acá por medio de este video para hablar un poco de los temas que como coordinadora de trabajadoras del textil nos interesan, que son temas de coyuntura, y para esta fecha vamos a hablar de la aplicación del artículo 87 de la Constitución. Y quizás para hacer, digamos, un poco de análisis, vamos a comenzar con una situación que sucedió el 9 de febrero acá en El Salvador, exactamente en la Asamblea Legislativa. Y para esto vamos a ver el siguiente video para que ustedes se puedan ubicar en el tema y desde ahí empecemos como a partir, haciendo un análisis de todo lo que sucedió en esta fecha. Ahí les queda el video entonces. Nuestro llamado. Hombre, en primer lugar, ¿quién les puso el título de sala a lo constitucional? Segundo lugar, no necesitamos que la sala interprete un artículo textual. Yo les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa a hacer una oración y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar. Les pido que me esperen acá. Vamos a recibir de inmediato en este escenario, señoras y señores, con el aplauso de todos, al presidente de la República, Nayib Bukele. La comunidad internacional lo sabe. Nuestra Fuerza Armada lo sabe. Nuestra Policía Nacional Civil lo sabe. Todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar. ¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué? Si en unos meses vamos a tener esta asamblea, ¿por qué la vamos a tomar por la fuerza, aunque la Constitución les dé el derecho?
Después del video, compañeras, podemos, les voy a mostrar unas imágenes que ya las vieron en el video, pero que son, digamos, las que más nos pueden llamar la atención ante esta situación. La primera es que el domingo 9 de febrero por la tarde, por órdenes del presidente Bukele, un grupo de policías y soldados con armas largas se tomó el salón donde sesionan los diputados. El hecho no tiene precedente en la historia democrática de El Salvador. Este hecho no había ocurrido ni siquiera en los tiempos de guerra. Y entonces les voy a mostrar la imagen para que ustedes se recuerden un poco del video, ¿verdad? La segunda imagen que vamos a mostrar, después de amenazar a los diputados ausentes en el Salón Azul, tomado por soldados y policías, Bukele hizo una oración junto al diputado Guillermo Gallegos, de Ghana. Luego, el presidente se retiró para dirigirse de nuevo a la multitud y decir que había hablado con Dios, quien le pidió paciencia. Aquí les muestro la foto cuando el presidente entró al Salón Azul y estaba orando en ese momento, ¿verdad? La otra imagen es de unos 5,000 más o menos simpatizantes de Nayib Bukele que esperaron por más de 3 horas la llegada de este para escuchar su discurso. Esta fecha, que es el 9 de febrero, durante lo que, digamos, cuando se dirigió Bukele a los asistentes o simpatizantes, por decir así, muchos de los presentes pidieron al presidente a gritos que diera la orden de entrar a la Asamblea Legislativa en masa. Aquí tenemos la imagen de las personas, ¿verdad? Entonces, como decimos, para ubicarnos en este hecho, el 9 de febrero el presidente Bukele convocó a todas estas personas, ciudadanas salvadoreñas, ¿verdad? Diciéndoles que iba a llegar a la Asamblea Legislativa porque los diputados eran personas con las que no se podía trabajar y diciendo otras palabras que no las voy a repetir acá, ¿verdad? Porque si ustedes se ubican en las noticias, van a saber cómo fue que el presidente Bukele trató o se hizo referencia a los diputados. Entonces, la primera pregunta que yo les hago a ustedes en este caso es, ¿creen que estas personas que estaban afuera de la Asamblea Legislativa sabían qué estaban haciendo ahí? Esta pregunta necesito que ustedes la piensen bien y luego la respondan en un WhatsApp y me la envíen al número que ya habíamos hablado antes. Y luego, como ya vimos el video, y en el video explícitamente dice que el presidente había citado a los diputados ese día para que se aprobara un préstamo solicitado para los fondos de seguridad. En este caso, para que se echara a andar la tercera parte del plan control territorial. Para este caso, compañeras, voy a hacer referencia a los talleres anteriores en los cuales hablamos del presupuesto general de la nación. Si es fondos para seguridad, anualmente hay un presupuesto. Este presupuesto tuvo que haber contemplado la implementación de la tercera fase del plan control territorial. ¿Por qué entonces el presidente en este momento está pidiendo que los diputados aprueben otro préstamo para seguridad? Si esto ya tenía que estar establecido en el presupuesto general de la nación del año 2020. ¿Verdad? Les hago este llamado para que ustedes sepan por dónde va el camino. Entonces, bueno, como estábamos hablando, esta situación del 9 de febrero provocó muchas reacciones en diferentes personas. Entre estas podemos mencionar personas que presenciaron la guerra o que vivieron la guerra. Para estas personas fue una situación muy difícil, ya que les hizo recordar lo que sucedió durante los años 80, cuando la Fuerza Armada reprimía todo tipo de movilización, todo tipo de organización de las comunidades y de cualquier tipo de personas que trataran de estar en contra de lo que estaba pasando en ese momento. También
A estas personas les provocó mucho temor de volver a vivir violaciones o este tipo de represión que la Fuerza Armada durante los años 80 utilizaba. Podemos también mencionar al Procurador de Derechos Humanos, que también para él este hecho, como decíamos antes, es un hecho totalmente lamentable, porque el presidente de la República es quien tiene que estar llevando, por decirlo así, la batuta un poco para tener tranquilidad, para que todas las situaciones que se estén dando en el Estado, entre los órganos de gobierno, sean con un poco de tranquilidad, con un poco de, ¿cómo decir?, de paz, por decirlo así, porque muchos noticieros lo que dijeron fue que esta situación fue un choque entre poderes del Estado. ¿Entre cuáles poderes? Poder ejecutivo y poder legislativo, ¿verdad? Entonces, les dejo ahí ese dato para que ustedes también puedan buscar en diversos medios, puede ser escrito, puede ser por internet, etcétera, todo lo que se habló sobre ese día. Y para esto vamos a poner un ejemplo de una situación que se podría dar en una de las comunidades nuestras, ¿verdad? Como ustedes saben, hay grupos comunales que pueden hacer créditos. Para este caso, siempre hay una persona que es la lideresa de ese grupo comunitario. Y esta lideresa da también del dinero que a ella le proporcionan o de su negocio, por decirlo así, da también trabajo a otras mujeres de las comunidades. Entonces esta compañera no quiere como observar las leyes o las reglas que el Banco Comunitario ha puesto. ¿Y qué es lo que hace? Convoca a todas esas compañeras que les da trabajo y van el día que el Banco Comunitario se reúne a hacer presión. ¿Para qué? Para que se apruebe ese préstamo. Eso es una manera de coaccionar. Eso es una manera de intimidar. ¿A quiénes? A las otras compañeras que forman parte del grupo comunitario. ¿Para qué? Para que a esta lideresa se le apruebe ese préstamo. Solo porque ella les da trabajo a otras compañeras. Está utilizando en este caso a otras personas para que vayan a hacer presión. Esa es una forma de poner un ejemplo bien sencillo para que nosotras vayamos entendiendo qué fue lo que sucedió este 9 de febrero. Pero, para entrar un poco más en materia, vamos a hablar del derecho a la insurrección. Ese es el que tiene que ver con el artículo 87 de la Constitución. Y para eso vamos a hablar un poco del concepto de la palabra insurrección. Entonces decimos que el término insurrección proviene del vocablo latino insurrectio y hace mención a una sublevación o a una revuelta. Se trata de una acción desarrollada por una comunidad, una colectividad que decide rebelarse contra las autoridades o contra el orden establecido. Entonces, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque esto fue lo que el presidente Bukele pidió a la población. Toda la población que llegó ese día a las afueras de la Asamblea Legislativa estaba llamada a hacer una insurrección. ¿Contra quién? Contra la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque no aprobaban el préstamo para echar a andar en la tercera fase del Plan Control Territorial, ¿verdad? Entonces aquí también estamos hablando de un hecho de coacción, de presión. ¿Para quién? Para los diputados y diputadas de la República. Entonces, el artículo 87 expresamente dice: se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Si nos situamos
expresamente en lo que dice el artículo, podemos ver que en ningún momento ha habido una situación como tal para que el presidente de la República llame al pueblo a una insurrección. El artículo sigue diciendo: el ejercicio de este derecho no producirá abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria, hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. ¿Y cómo es la forma establecida? Por votación, ¿verdad? Por elecciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. Entonces, compañeras, si nosotras hacemos referencia a todo lo que este artículo expresa, podemos ver que en ningún momento se había conjugado nada de lo que expresamente este artículo 87 expresa, y que no era necesario que el presidente llamara al pueblo salvadoreño a una insurrección. ¿Por qué? Porque los diputados no estaban, por decirlo así, sin estar en el orden constitucional. No se necesitaba restablecer ese orden, porque el orden estaba. Los diputados habían, puesto una sesión plenaria para el día lunes para hablar sobre este tema del préstamo. No estaban en ningún momento negándose y por lo tanto no era necesario que se llamara a una insurrección. Entonces, el análisis que hacemos finalmente de este tema, de la insurrección, es que este llamado a la insurrección puede tener un trasfondo político. Y muchos, funcionarios, como el Procurador de Derechos Humanos, expresa definitivamente que esto se debe a un trasfondo político. ¿Cuál es este trasfondo político? La disolución de la actual Asamblea Legislativa. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren que se disuelva? Porque la Asamblea, según el presidente, no está legislando a favor de las situaciones que él necesita ahorita o en ese momento de la pandemia. ¿Y qué era esto? Como ya lo hablamos antes, la aprobación de créditos. Créditos para comprar alimentos, medicamentos, insumos, etcétera. Pero podemos ver, si también hacemos referencia a los talleres anteriores, cómo se determinó o cómo en investigaciones se vio que había muchos hechos de corrupción de parte de funcionarios mismos del gobierno. Entonces, la Asamblea Legislativa simplemente no quería nuevamente aprobar otro crédito sin que el Ejecutivo le rindiera cuentas, sin que el Ejecutivo le llevara todas las cuentas y dónde había comprado estas cosas. Porque yo sé que ustedes también, si prestan un dinero y les dicen que es para X cosa, van a querer pedir cuentas o no. O van a decir, sí, que se apruebe ese crédito y que hagan lo que quieran con él. Entonces, compañera, yo creo que es bien importante que analicemos esta situación. También podemos ver que hay otro objetivo, ¿verdad? Que el objetivo principal sería poner a los diputados que sean afines al partido de gobierno, o sea, al Ejecutivo, y así no tener ninguna traba para aprobar estos créditos, ¿verdad? Eso era por lo que el presidente estaba pidiendo que el pueblo llegara y que se insurrectara en este sentido, que, hubiera, por decirlo así, un golpe a la Asamblea Legislativa y se quitaran a estos diputados, ¿verdad? Y definitivamente por eso fue que utilizó todo el aparataje de la policía, francotiradores afuera de la Asamblea Legislativa, también, que era algo insólito, ¿verdad? Y la Fuerza Armada misma, que sabemos que la Fuerza Armada ha sido un cuerpo represivo durante muchos años y que, según los acuerdos de paz,
esta Fuerza Armada no tendría por qué estar en la calle, porque para eso ha sido creada la Policía Nacional Civil, desde la firma de los acuerdos de paz. Les doy todos estos datos, compañeras, para que ustedes, no porque viene esta persona a pararse acá delante de ustedes a hablarles, ustedes van a creer. No, yo siempre les he dicho, yo les traigo una semillita para sembrar dudas. ¿Y qué voy a hacer con esa semillita? Sembrar la duda y que ustedes luego puedan investigar, puedan buscar noticias, sepan además dónde investigar, ¿verdad? No van a ir en cualquier medio de comunicación que va a decir todo a favor del gobierno, ni van a ir a ver otro que diga todo en contra. Van a leer las dos cosas, pero también se van a formar ustedes su propio criterio. Van a saber ustedes, con el conocimiento que tienen, qué creer y qué no creer ante esta situación. Entonces es bien importante que también nos demos cuenta de lo que ya hablábamos en los talleres anteriores, que este también es un caso de injerencia de un poder del Estado a otro poder. En este caso, el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. También algo bien importante y que no se nos tiene que olvidar, compañeras, es la utilización del pueblo para cuestiones meramente políticas. El pueblo ese día, 9 de febrero, fue utilizado totalmente para cuestiones políticas, para que el presidente en este sentido sacara su raja política y dijera, sí, tengo todo el apoyo del pueblo. Pero podemos darnos cuenta que muchas personas que estaban en ese lugar ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Decían, no, es que a mí me trajeron para que apoyara, a mí me dijeron que venía a otra cosa. O sea, había gente que la habían llevado solo por estar ahí, pues, ¿verdad? Entonces también esto es bien importante, que como pueblo tenemos que darnos cuenta cuando se nos quiere utilizar y cuando de verdad estamos ejerciendo nuestro derecho ciudadano, derecho civil, derecho político. Entonces, compañeras, espero que esta reflexión que hacemos en este momento les quede un poco clara la situación, y si esta situación genera dudas, espero las preguntas en el WhatsApp, como ya dije, y vamos a seguir un poco tratando de estos temas que son los que nos tienen, digamos, en este contexto un poco confundidas, un poco sin saber a quién creer, sin saber qué hacer, porque la política es así. La política trata en todo momento de utilizar, de engañar. ¿Para qué? Para tener, digamos, satisfacer sus necesidades, para lograr sus fines. Entonces, bueno, no me queda más, compañeras, que despedirme y, bueno, nos vemos en el próximo taller. Un abrazo para todas y los saludo desde todo el equipo de Mujeres Transformando.